MuseScore 4.2 ya está de camino y recientemente el equipo de desarrolladores de este software ha dejado publicado en el tablón de noticias diferentes mensajes donde empiezan a contarnos qué novedades nos traerá esta nueva versión. Así que si queréis saberlas, quedaos hasta el final del vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y en este vídeo veremos un poco qué nos traerá esta nueva versión 4.2, en qué fecha está previsto que salga y qué novedades nos traerá. Por recordar un poco, la versión 4 de MuseScore salió en diciembre de 2022 y desde entonces hemos recibido diferentes actualizaciones, la mayoría de ellas versiones minor y una versión importante que era la 4.1 que salió en julio de este mismo año. Ahora nos encontramos en octubre de 2023 y aunque no han dado una fecha exacta de la salida de la nueva versión 4.2, se estima que sea para antes de que finalice este año 2023. Por tanto, si nos metemos en la sección de noticias de MuseScore, veremos que recientemente se han publicado dos noticias que hablan de ciertas funcionalidades que probablemente aparezcan en la versión 4.2. Así que vamos a hacer un repaso rápidamente de todas ellas para que podáis saber qué nos espera, como ya digo, esta nueva versión. Y la primera de ellas la encontraremos en el menú de paletas, concretamente en la sección de guitarra, que nos permitirá este nuevo elemento. Nos permitirá establecer la afinación de cada una de las cuerdas de la guitarra de forma que podamos personalizarla a nuestro gusto. Cuando digo guitarra me refiero a cualquier instrumento de cuerda donde podemos definir para cada una de las X cuerdas que tengamos qué afinación queremos tener. Nos vendrán ciertas afinaciones ya predefinidas o podremos personalizarlas una a una. Igualmente podremos especificar en la partitura a partir de qué punto queremos utilizar esta disposición de cuerdas. Así que para todos aquellos que escribáis partituras para instrumentos de cuerda, creo que este elemento puede seros de mucha utilidad. En segundo lugar, vamos a hablar de una mejora que se ha introducido en las partes. Para todos aquellos que no sepáis qué son las partes, yo personalmente le llamo partichelas, son aquellas partituras de forma individual que se le dan a cada instrumentista y que son diferentes de la del director. Como sabéis, el director tiene un guión principal con todas las voces, con los diferentes instrumentos, y luego cada músico tiene solo su partitura con su voz. Bien, pues hasta ahora todo lo que hacíamos en la voz principal, es decir, en la voz del director, automáticamente se nos reflejaba en cada una de las partichelas individuales que teníamos. Bien, pues a partir de ahora y con esta nueva mejora vamos a poder elegir si queremos tenerlo todo sincronizado o si hay ciertos elementos que preferimos tener diferentes de la partitura principal de cada una de las partes. Por otra parte, la tercera mejora viene con las dinámicas. Si recordáis, hasta ahora cuando teníamos un pentagrama, por ejemplo de piano, donde teníamos varias voces, cuando poníamos una dinámica, esa dinámica era para todas las voces dentro de ese pentagrama. Bien, pues ahora con la versión 4.2 vamos a poder elegir esas dinámicas que ponemos, ese fuerte, mezzo forte, lo que sea, vamos a poder elegir sobre qué voz queremos que actúe, de forma que podemos tener una voz piano y otra forte dentro del mismo pentagrama. Entrando en el tema del rendimiento, sabéis que siempre ha habido mucho debate sobre el rendimiento de MuseScore 4, han comentado que con esta nueva versión vamos a notar una gran mejora del rendimiento a la hora de exportar nuestras partituras en MP3, hablando de mejoras de hasta 10 veces más rápido. Esto indirectamente también afecta a la parte de exportar a audio.com, que como ya sabéis es una plataforma que también pertenece al grupo de Muse, donde podemos compartir nuestros audios generados con MuseScore. Y hablando de audio.com, otra de las mejoras que van a introducir en la versión 4.2 va a ser la posibilidad de reemplazar un audio que habíamos subido anteriormente y que por ejemplo hemos mejorado, de forma que podamos sustituirlo sin tener que volver a subirlo y luego eliminar el otro. Y hasta aquí, por así decirlo, vendría la parte de noticias importantes, o mejor dicho, de aquellas mejoras que ha hecho el equipo de desarrollo de MuseScore. Aparte, como sabéis, MuseScore es un programa de código abierto, es decir, la comunidad puede a su vez implementar mejoras que luego se incorporan a la versión principal de MuseScore. Bien, pues en este caso nos hablan de tres mejoras que han sido desarrolladas por diferentes miembros de la comunidad y que se están ya fusionando para incorporarlas en la siguiente versión de MuseScore. Esperemos que en la versión 4.2. Y la primera de ellas es la posibilidad de exportar e importar nuestras partituras en un formato llamado MEI. MEI al final es un formato de tipo XML muy parecido a lo que teníamos antiguamente con Music XML y que nos permitía el Music XML el describir los elementos de la partitura, mientras que MEI, además de eso, lo que nos permite es incorporar información adicional, por ejemplo, sobre armonía, sobre el músico, sobre imágenes relacionadas, audios, etc. Es decir, no solo se ciñe a los elementos de la partitura, sino también al contexto que le rodea, dándole un ámbito más semántico. Esto abrirá muchas puertas, por ejemplo, a la hora de importar música antigua, ya que hay multitud de obras
cifras históricas que están codificados en este lenguaje. Por otra parte, otra de las mejoras incorporadas por la comunidad es la notación musical numerada llamada Jianpu. Este sistema es un sistema originario de China y utilizado en países asiáticos como China, Japón, Taiwán, aunque cada vez se está extendiendo más a otros países como Malasia, el Reino Unido, Estados Unidos, etc. ¿En qué consiste este sistema de notación? Al final es un sistema de notación musical que sustituye el pentagrama por un sistema donde cada uno de los grados de la escala se sustituye por los números del 1 al 7. Luego además se le pone un punto encima o debajo para saber la octava en la que estamos y en caso de silencio se representa por un 0. Yo personalmente es un sistema que no conocía, pero voy a empezar a investigar un poco más sobre él ya que me parece muy interesante. Si queréis que haga un vídeo centrándome en este sistema de notación llamado Jianpu, simplemente dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo explicando detenidamente cómo funciona. Y por último he dejado para el final una mejora de la que viene poco explicado, pero básicamente es el soporte jack para Linux. Cuando tenga más información de en qué consiste exactamente este soporte jack, os lo explicaré en un futuro vídeo. Y hasta aquí las diferentes mejoras que podremos encontrar en la versión 4.2. Como digo, yo creo que para diciembre más o menos saldrá esta versión, por lo que es posible que de aquí a esa fecha se incorporen mejoras que aún no están totalmente implementadas. Igualmente, si entramos en la página de GitHub, vemos que realmente ha habido ya más de 200 modificaciones del código, pero muchas de ellas son cambios muy pequeños o simplemente correcciones de bugs. Y como siempre me preguntaréis por esas funcionalidades que hemos perdido desde la versión 3 y que seguimos esperando, como pueda ser el piano roll, la cuenta atrás del metrónomo o el capturador de imágenes. Pues lamento deciros que todavía no van a estar disponibles, o al menos a día de hoy, para la nueva versión 4.2. Esperemos que a lo largo de 2024 en las sucesivas versiones que vayan saliendo vayan incorporando poco a poco, como digo, estas funcionalidades tan queridas por todos y que hemos perdido. Y nada más, como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que haya dicho incorrecta o que me haya dejado en el tintero, como siempre sabéis que podéis ponerlo en los comentarios y estaré encantado de hablarlo con vosotros, investigarlo, solucionarlo o lo que sea. De la misma manera, si no quieres perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo semanalmente, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita y de esa forma estarás enterado en el momento en el que suba el vídeo. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos de MuseScore y de muchos otros temas. ¡Hasta pronto!